locutores al frente. Voces que resuenan llevando lo urgente. El mensaje brilla como un nuevo sol. Somos una fuerza llena de pasión. Destacada esta voz del mes, aquí está. Con su talento el mundo entero vibrará. La locución es arte pura y sin fin. En cada rincón despierta lo que hay en ti. Red Mundial de Locutores al frente. Voces que resuenan llevando lo urgente. El mensaje brilla como un nuevo sol. Somos una fuerza llena de pasión. Desde el norte al sur uniendo el corazón. Palabras que iluminan en cada emisión. Cada locutor con su brillo y su don. En nuestra familia todos somos un bozón. Red Mundial de Locutores al frente. Voces que resuenan llevando lo urgente. El mensaje brilla como un nuevo sol. Somos una fuerza llena de pasión. Hola, hola, saluditos por acá desde Miami, Florida, conectados a través de esta maravillosa plataforma y tecnología que podemos llegar al mundo entero en diferentes rincones y lugares de este planeta maravilloso. Pues bienvenidos todos. Muy buenas tardes desde Miami, pero buenas noches, buenos días, buenas madrugadas también, dependiendo donde tú te encuentres en estos momentos que nos estés viendo. Gracias y bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Raiza López. Me conoces como la doctora Conciencia y tengo este privilegio y gran honor de llevar la vicepresidencia de esta maravillosa organización, la Red Mundial de Locutores. Y hoy estoy muy, pero muy feliz porque como cada mes celebramos la voz destacada del mes. Y pues en esta ocasión estamos celebrando una voz que ha dejado huella y sigue dejando huella en el mundo de la comunicación. Así que bienvenidos todos a esta nueva entrega de la Red Mundial de Locutores, la voz destacada del mes de mayo. Y él es Roberto Hernández, nuestra voz destacada de este mes, desde Nicaragua. Roberto, pues lleva con nosotros ya en la Red Mundial de Locutores años también de trayectoria y experiencia. Roberto nos ha inspirado siempre, nos sigue inspirando con su talento, su profesionalismo, su pasión, sobre todo por la locución. Y en esta ocasión, amigos, pues vamos a abordar un tema muy especial para quienes busquen tal vez perfeccionar su arte, los principios de la locución. Vamos a estar hablando acerca de esto. Fíjense, no es solo emitir sonidos, sino comunicar, pero comunicar de manera clara, de manera efectiva y emocionalmente, ¿no? Conectada con la audiencia siempre. Así que, hola a todos, bienvenidos a este espacio. Gracias siempre por estar con nosotros, por acompañarnos. Así que recuerden, compartan con sus contactos en sus redes sociales para que muchas personas puedan disfrutar de este momento y los que aún no conozcan de nuestra red, pues que sepan un poquitico acerca de ella y sobre todo conozcan a nuestro miembro Roberto Hernández, quien es la voz destacada de este mes de mayo y hoy lo estamos celebrando. Si aún no me conoces, pues me presento nuevamente. Si apenas te estás incorporando acá con nosotros, mi nombre es Raiza López y pues llevo la vicepresidencia de esta maravillosa organización, la Red Mundial de Locutores. Hoy revelaremos acá el secreto, por decirlo así de alguna manera, ¿verdad? El secreto detrás de una locución memorable. Y aquí está el gran misterio. ¿Qué hace que una voz sea realmente impactante? ¿Qué diferencia a los locutores que cautivan a su audiencia de aquellos que simplemente hablan
solo por hablar? Pues hoy también vamos a hablar de los pilares fundamentales que transforman una voz común en una herramienta poderosa de comunicación. Y si alguna vez has sentido que tu voz podría transmitir mucho más, que tal vez tus palabras podrían generar una conexión más profunda, entonces, pues te invito a que te quedes aquí con nosotros para disfrutar de este momento, para seguir aprendiendo muchas herramientas y todo lo que nuestro querido Roberto nos trae en este espacio para compartir con ustedes. Vamos a descubrir juntos los elementos clave que, pues, que hacen que una locución no solo se escuche, sino que también se sienta. Así que aquí les comparto una parte, solo una parte breve, ¿no? De la vida profesional de nuestro galardonado en el día de hoy, Roberto Hernández. Y fíjense que Roberto viene, pues, tiene un bagaje muy importante porque es que se crió, nació en este mundo maravilloso gracias a sus padres, ¿no? Y sobre todo su padre, periodista, locutor, fundador de esa primera academia, de la radio, de ese radio periódico. O sea, es, es maravilloso el saber que además de haber escuchado, de haber visto esos ejemplos de sus padres, pues que haya seguido, ¿no? Esa misma profesión, porque esto es una profesión también, pero sobre todo, pues que poder llevar al mundo este arte maravilloso de la comunicación, porque además de tener unos padres periodistas, locutores, Roberto también es conferencista internacional, es comunicador, es un coach de comunicación, es un coach de vida, es experto en expresión oral, experto en desarrollo humano, es formador de oradores y líderes, es creador del programa de entrenamiento oratoria de alto impacto. Es líder en la enseñanza del arte de hablar en público, sobre todo en Nicaragua, pues ya con más de 13 años de experiencia como conferencista, como instructor de cursos diversos, de seminarios, de oratoria, también en locución, en liderazgo, motivación, relaciones humanas, comunicación asertiva e inteligencia emocional. Roberto posee certificaciones internacionales múltiples, mis queridos amigos. Por eso es que nos honra tanto que sea parte de la Red Mundial de Locutores, que siga aquí con nosotros, porque es un ejemplo realmente a seguir. Certificaciones como, por ejemplo, como Master Coach Internacional por la Red del Coach, como coach de comunicación por la Universidad Europa Campus en Alemania, como coach de vida por Europa Campus, conferencista profesional certificado por la Academia Internacional de Comunicación, es locutor profesional certificado por la Academia Nicaragüense de Locución, ACANIL, diplomado también en formación humana y profesional, diplomado en leyes irrefutables de liderazgo y diplomado en gestión del talento humano por la Universidad Tecnológica de El Salvador. En la actualidad es director del Instituto de Oratoria y Liderazgo, Supérate, directivo y docente en la Academia Nicaragüense de Locución ACANIL, miembro activo de prestigiosas organizaciones internacionales como la Red Mundial de Conferencistas, la Red Mundial de Oradores, la Red Mundial de Líderes, la Red Mundial de Locutores, en la que estamos, Red del Coach y la Real Academia de los Conferencistas. Es miembro también de la compañía de teatro Hugo Hernández Oviedo y ya pues más adelante nos va a estar compartiendo un poquitico acerca de esta nueva etapa en su vida. Es coautor del libro El mundo de los emprendedores, escribe artículos en su blog sobre temas de desarrollo personal y profesional, es entrevistado frecuentemente en diferentes programas televisivos como experto en desarrollo humano y comunicación, ganador de los siguientes premios internacionales. Premio Voces 2022 en la categoría Voces de Impacto Masculino otorgado por la Red Mundial de Locutores. Premio Demóstenes como el orador del 2020 otorgado por la Red Mundial de Oradores. Premio Sócrates como coach del año 2017 otorgado por la Red del Coach. Y en el año 2016 ganó el prestigioso Premio Empresarial Internacional
la Ceiba de Oro como el mejor entrenador de oratoria en Nicaragua. En el 2015 obtuvo el certificado a la excelencia como docente de Europa Campus. Así que pues démosle la más cordial bienvenida y donde quiera que estés, un aplauso, por favor, para recibir a nuestro gran amigo Roberto Hernández. Muy buenas noches, mi querido Roberto, ya acá en Miami, las 8:15 de la noche. ¿Cómo estás? Contento, Raiza, de compartir este espacio contigo y con los seguidores también de la Red Mundial de Locutores, nuestros colegas y las personas que siguen las diferentes plataformas de nuestra organización. Encantado de compartir este espacio y muy honrado también de haber sido seleccionado la voz destacada del mes de mayo. Sí, señor, claro que sí. Es que muy, muy merecido, mi querido Roberto, porque realmente tú llevas una trayectoria maravillosa, una experiencia amplia, ¿no? En muchos años en esta profesión y sobre todo enseñando a muchísimas personas en este arte maravilloso de la comunicación, ¿no? De cómo tener una comunicación más fluida y sobre todo en esto de la locución, ¿no? Así que amigos, prepárense todos para adentrarse en este arte maravilloso de la locución, para conocer los secretos de lo que los profesionales dominan. Y hoy nuestro querido amigo Roberto, pues además que nos va a compartir un poquito más acerca de su historia, de su vida, de su infancia, de los proyectos nuevos que tenga para compartir aquí con nosotros, también nos va a estar hablando acerca de esto, ¿no? Y Roberto, me gustaría que luego que nos compartas un poquitico así de tu historia y tus comienzos, pues que nos hables acerca de esos pilares fundamentales de la locución. Muchísimas gracias, bienvenido y felicitaciones nuevamente. Gracias, Raiza. Aquí estamos para poder compartir con todos ustedes parte de nuestra experiencia y todo aquello que consideres a bien. Gracias, Roberto. Bueno, cuéntanos, a ver, ¿cómo fue tu infancia con tu papá, bueno, con tus padres, viendo todo eso? Supongo que desde chiquito siempre corriendo por todos los pasillos de la radio, ¿no? ¿Cómo fue eso? Qué es lo que sembró en ti para que hoy pues sigas también ese ejemplo de tus padres, ¿no? Tanto en el periodismo, comunicación, locución, radio, enseñanza. Bueno, primeramente viví una vida normal, una vida de un niño feliz, podría decirlo, porque viví con mis padres en una familia tradicional, mi papá, mi mamá, a pesar de estar trabajando constantemente, pues buscábamos siempre el tiempo para poder salir juntos a pasear. Y en cuanto a mí, me tocó por ser el hijo mayor, compartir mucho más tiempo con mi padre. Entonces, a veces no había quien me cuidara y afortunadamente en el centro de trabajo donde él estaba, en la radio, eh, eran bastante tolerantes con respecto a que los trabajadores llevaran a sus hijos. Y entonces yo llegaba y prácticamente me crié, por decirlo de alguna manera, en los pasillos de la Voz de Nicaragua, que era la radio oficial del gobierno en ese entonces. Estamos hablando de la década de los 80. Y entonces ¿eso qué me permitió a mí? Eso me permitió a mí conocer a los grandes personajes de la radio que yo después me di cuenta de la gran trayectoria, ¿verdad? De quiénes eran. De niño yo crecí en medio de los pasillos de la radio y conocí a grandes periodistas, grandes locutores, conocí también artistas eh, del mundo artístico de Nicaragua, como el gran Otto de la Rocha, que fue un gran cantautor nicaragüense, que ya no está con nosotros, ya falleció hace varios años, pero que fue una gloria de la cultura nicaragüense. También conocí en vida a don Hugo Hernández Oviedo, primer actor nacional con una grandísima trayectoria en el mundo del teatro, en el mundo también de la comunicación, hombre polifacético, pero que hoy en día, que eso lo voy a comentar después, tengo el honor de ser miembro de la compañía de teatro que lleva su nombre, Hugo Hernández Oviedo, que quedó bajo la dirección de su hijo, Jorge Hernández Iglesias, que es también actor, dramaturgo, y heredó ese bagaje de su padre, ¿verdad? Y esa pasión por el arte, por la cultura y por el teatro. Entonces conocí a esos personajes, Hugo Hernández, uh, Otto de la Rocha, la esposa de Otto de la Rocha, Georgina Valdivia, los grandes locutores que integraban el staff artístico en esa época de la radioemisora. Dicho sea de paso, esa era una de las radioemisoras más importantes del país, pues mi papá pues trabajaba
ahí y yo me paseaba por los pasillos de la red haciendo mis travesuras. Pero eso obviamente tuvo un impacto posterior en la vida adulta. Yo no sabía en ese momento que tal vez yo me iba a dedicar al mundo de la Claro. comunicación, pero sí, eso dejó una huella en mi Claro. mente y en mi corazón. Qué bonito, qué bonito. Y bueno, para contarles también a todos los que nos están viendo que nuestro querido Roberto también fue presidente de esta organización de la Red Mundial de Locutores. Estuvo un tiempo compartiendo ese cargo y llevándonos a todos por este mundo maravilloso de la locución y pues una labor extraordinaria que hizo aquí en la Red Mundial de Locutores. Así que pues agradecemos siempre. La verdad es, mi querido Roberto, que nos honra. Es un honor contar con tu talento en nuestra comunidad de locutores y, y que hoy por hoy pues sigas también enseñándole sobre todo a otras personas, ¿no? Es que yo digo, la voz es el alma de la comunicación. Y me gustaría que nos hablaras un poquitico acerca precisamente. ¿Cuál fue tal vez ese primer gran desafío como locutor, tal vez como comunicador, eh, y cómo lo superaste? Muy bien, el primer reto como locutor, como te mencionaba detrás de cámara, fue mis primeros aportes al radioperiódico de mi padre, un proyecto comunicacional que mi papá y mi mamá también, como tú lo mencionaste, es periodista, aunque la mayor experticia de mi madre era en el campo de la prensa escrita, porque mi mamá trabajó durante muchos años en un periódico muy importante acá en el país, que también era el periódico oficial en ese momento del Estado. Entonces, mis padres, después de un tiempo, deciden, esa palabra no se conocía, ahora es más novedosa, es más conocido ahora el emprendedurismo, pero ya mis padres fueron emprendedores hace muchos años, estamos hablando de tal vez 30 años atrás, cuando no se conocía mucho esa palabra acá, tal vez, o en muchas partes de América Latina. Pero mis padres deciden independizarse y formar este proyecto comunicacional, un radio periódico, de forma independiente, ¿verdad? Buscar el espacio radial en una emisora, independizarse, ser sus propios jefes, vender la publicidad y además informar y hacer un programa de calidad. Eh, con grandes resultados, ¿verdad? El noticiero de mis padres era monitoreado por oficinas gubernamentales, otros medios de comunicación también y en su momento en su momento de cúspide, el radio periódico Juicio de Noticias era un referente en las noches porque tenía un horario estelar de 8:30 de la noche a 9 de la noche durante mucho tiempo. Y pues el reto que me correspondió fue cuando poco a poco, producto de que yo acompañaba a mi padre, como te decía, eh, en la mayor, en muchas de las actividades periodísticas y también aquí en la formación del radio periódico, porque yo era el que acompañaba a mi papá en la noche al radio periódico, Mm, miraba en ese dato estaba todavía tal vez niño y todavía no aspiraba, no me miraba yo haciendo eso. Pero cuando ya fui creciendo, porque el radio periódico lo tuvieron durante mucho tiempo, más de creo que 20 años al aire, wow. en diferentes emisoras, y ya después, obviamente, cuando yo ya estoy en la edad para apoyar, decido incursionar. Y mi primer reto fue la primera vez que salgo, ni siquiera en vivo, sino en una grabación. Me dice mi papá, a mí me llamaban la atención las noticias internacionales, estar informado y le colaboraba con eso. Yo le decía a mi papá lo que estaba aconteciendo a nivel internacional. Entonces me decía, vos me vas a apoyar. Así que vení, vos me vas a hacer las noticias, vos me vas a redactar, te vas a hacer cargo de ese segmento y ya está. Pero en un momento yo solamente redactaba los titulares en corto, unas notas en corto, una sinopsis de noticias en corto de las principales noticias internacionales del día y se las daba. Después ya me dijo, ¿sabes qué? Necesito darle agilidad al noticiero y entonces necesito que vos llames a la radio, que el programa era en vivo, no era grabado, llames a la radio y des tu reporte al aire. Oh, pero mire, le digo, pero es que vos hacelo, me dice. Ahí uno aprende y entonces ya me daba ciertos consejos. Yo te voy a dar la entrada, me dice, cuando escuches que baje el fondo y no sé qué, vos entrás y ahí.
pero es que no me siento tan seguro. Ay, poco a poco lo voy a ir logrando. La cuestión es que se dan las primeras intervenciones que no fueron las mejores en su momento, tal vez se me escuchó un poco de nerviosismo en la voz. Claro, Sin embargo, algo que yo le digo a mis alumnos, tanto de técnicas de locución como de oratoria, lo más importante, aunque uno tenga nervios, hacerlo y no dejarse que el nervio lo paralice. Uno poco a poco va a ir mejorando y va a irse puliendo, pero lo peor que puede hacer uno es no hacerlo. Y entonces, esas primeras experiencias no fueron tan buenas, se escuchaba la diferencia porque el programa también, mi papá siempre le pedía al controlista que grabara el programa. Entonces grababa el programa y nosotros lo escuchábamos. Después, con el desarrollo de la tecnología, lo subíamos a una plataforma para que quedaran también los audios grabados y nos sirvieran de archivo y poderlo compartir a través de redes sociales, ya en un momento posterior. Y entonces, esos primeros programas que yo me escuchaba, yo decía, no está tan bien, pero lo importante es que lo hacía. Pero pronto de hacerlo, vas adquiriendo confianza y te vas puliendo. Yo me escuchaba, aceptaba también las observaciones de mi papá. Mira, me dice, tienes que leer de esta manera, los signos de puntuación se respetan, para la locución darle los énfasis, no cortar la idea. Él me daba esos detalles. Vos tenés que respetar los signos de puntuación, leer, me dice, con fluidez y buscar cómo darle la entonación noticiosa, que me daba ciertos aspectos. Entonces, ahí poco a poco yo haciéndolo fui mejorando y después llegó el punto en que se presentaba la oportunidad de que yo llegara a la cabina de la radio en vivo y acompañar a mi papá en la locución. Igual, primeramente solamente con el segmento de noticias internacionales, que era corto, de tres minutos máximo, porque era en sinopsis de noticias internacionales. Ya después, mi papá me dijo, ya se escuchaba con más confianza mi voz y todo, y ya me pidió más apoyo, y obviamente yo acepté el reto, y ya comencé pues a participar en la locución del noticiero, del radio periódico de manera completa. A momentos inclusive que mi papá no podía asistir por enfermedades o por compromisos de trabajo, y era yo el que llegaba a la radio a hacer el programa. Los últimos años en que tuvimos durante mucho tiempo, casi alrededor de 10 años, 8 años, fue en Radio Éxitos, en horario del mediodía, y entonces ya ahí tuve la experiencia completa de la locución informativa, que es donde, producto de la experiencia, comencé a ejercer la locución. Ya después yo vine y estudié con mi papá. Mi papá fundó la primera Academia Nicaragüense de Locución, ACANIL, acá en Managua, Nicaragua, y tuve la oportunidad también de certificarme. Y él me dijo, mira, me dice, estudia acá, yo te voy a certificar para que tengas el certificado y darte más técnicas para manejar bien la técnica vocal y listo. Pero en su momento aprendí de manera empírica, como muchas personas a veces hacen ciertas actividades y aquí en la comunicación o en la locución. Entonces, empíricamente, escuchaba los locutores que tuvo el noticiero. Mi papá tuvo muy buenos locutores en su momento, el programa, el radio periódico, y a mi propio padre también, que le imprimía una buena locución informativa. Y entonces escuchaba y yo trataba pues de seguir cómo era el estilo de la locución informativa, la velocidad adecuada de la locución de noticias, y así lo fue haciendo hasta que, como te digo, tuve una experiencia de aproximadamente unos 8 años de locutar en cabina, el radio periódico, unos 8 años de locutar en cabina, y ese fue por el primer reto, como te digo. A pesar de no sentirse seguro, lo hice. Eso fue. claro. Y eso es Primeramente, bien. primeramente, una llamada telefónica y la voz ahí, aquí, y después, ya cuando uno va adquiriendo la confianza, ya después finalmente, porque uno siente también la primera vez que está en cabina, en una radio, siente que el micrófono te va a tragar, o sea, no deja de dejar su nervio, pero ya después con el tiempo, ya uno aprende a controlar eso y entonces más bien seguramente te ha pasado a ti, a uno le agarra gusto. Le agarra Sí, sí, gusto, sí, le agarra gusto es al verdad. micrófono, le agarra gusto a compartir experiencias, a compartir ya sea el diferente ámbito en que ejerzamos o en que ejercemos la comunicación o la locución. Entonces después le agarramos el gusto. Es verdad, es verdad. Y cuando ponemos ese amor y esa pasión en lo que vamos haciendo, es realmente hermoso. Yo digo, la locución es maravillosa, el poder llevar un mensaje al mundo, el poder utilizar nuestra voz para informar, para
para dar no solamente noticias, en el caso tuyo como comenzaste, pero también pues para muchas otras personas dar información acerca de lo que está aconteciendo en la vida diaria, en nuestra actualidad, además de recomendaciones para tener una mejor calidad de vida. Bueno, en mi caso yo hablo mucho de mi mensaje del despertar de conciencia de la humanidad. En fin, cada locutor pues tiene su estilo, ¿no? Y lo importante es eso, llevar siempre un mensaje que sea positivo al mundo. Y entre los pilares fundamentales de la locución, querido Roberto, bueno, que podríamos decir la claridad, la precisión, el tono, el ritmo, que también estuviste conversando, los ritmos adecuados, la respiración, la dicción. ¿Qué otra cosa pudieras compartirnos? ¿Qué más tú pudieras compartir para, sobre todo, mejorar la calidad de, de esa comunicación, ¿no? No solamente la calidad del sonido, la calidad de nuestra voz, pero también el poder llevar ese mensaje, el saber transmitirlo y que llegue a las personas. Bueno, indiscutiblemente, Raiza, uno de los aspectos principales es la voz, aprender a manejar la voz, la técnica vocal. Si uno se mete al campo de la comunicación, si va a ser un orador, un locutor, un actor, ¿verdad? O una persona sencillamente inclusive que está en un puesto de liderazgo y utiliza la voz como una herramienta de trabajo, sencillamente tiene que aprender a proyectar la voz. Uno de los elementos primordiales es proyectar la voz, es decir, que tu voz sea audible, que tu voz se escuche, que resuene con autoridad a las personas que te escuchan tu mensaje, que capte la atención. Entonces, en ese sentido, que aprendan a hablar en voz alta. Y ahí les digo a mis alumnos de oratoria también, tiene que ver con un componente hasta psicológico. Antes de lograr esa seguridad, como yo en su momento también la logré, y ahora pues yo, como tú lo mencionaste, he dado conferencias ante grupos pequeños, grupos grandes, hablo ante cualquier tipo de público, he formado aquí a público gerencial de alto nivel académico, entonces tengo esa experiencia ahora sin ningún tipo de nerviosismo o temor, sino que con toda la certeza y la confianza, pero obviamente lleva su tiempo ir trabajando esos aspectos. Pero les decía, uno de los aspectos psicológicos, primero es parecer antes de serlo. Le digo a mis alumnos de oratoria, primero le digo, vos tenés que parecer seguro, mientras vas trabajando internamente hasta llegar a ese punto, de que ya tenés cimentada tu autoestima y tu autoconfianza y que no te da problema hablar en público frente a cualquier grupo de personas. Primero parecerlo. ¿Cómo? Proyecte la voz, saque la voz con fuerza. Aunque por dentro usted se sienta nervioso, saque la voz desde adentro, la fuerza del diafragma, desde adentro hacia afuera. Proyecte, parezca seguro y también en su lenguaje corporal que no haya dubitación, aunque usted esté, le digo, muriéndose de los nervios, nadie lo tiene que saber, usted no lo manifieste, no sea de los que digan, disculpen que esto de hablar en público no es lo mío, ni esto de los micrófonos, entonces un lapsus, si me sale un lapsus, ahí me van a disculpar. Le digo, ustedes no hagan eso porque ustedes tienen que proyectar seguridad. Primero parezcanlo, después poco a poco van a lograrlo, van a formar. Entonces lo primero, Raiza, uno de los pilares es proyectar la voz, hablar con fuerza, hablar con claridad, que tu voz te escuche. Número 2, diría la dicción, hablar con claridad y con buena pronunciación. Eso es fundamental en la locución, como uno de los pilares. Yo diría que número 3, aprender a manejar el ritmo y la fluidez. Hay diferentes ritmos. Por ejemplo, la locución de noticias tiene un ritmo. Exacto. Y la locución de noticias internacionales tiene otro. La locución deportiva tiene un ritmo. La locución de entrevistas tiene un ritmo. El ser maestro de ceremonias, dependiendo del tipo de evento, tiene un ritmo. El orador, dependiendo del tipo de charla que está dando, también tiene que aprender a manejar los ritmos. Entonces, es importante aprender a manejar el ritmo, que para los que nos están viendo y escuchando en las plataformas, el ritmo es la velocidad del habla. Hay momentos en que uno puede hablar un poco más pausado y dependiendo de lo que el orador o el locutor quiere transmitir, es válido, pero no se puede mantener así todo el momento. Hay momentos en que podemos hablar un poco más rápido, hay momentos en que podamos hablar a velocidad media, y eso, conociendo la técnica vocal y también el propósito que yo como orador o como locutor tengo, qué es lo que quiero lograr ante mi público, entonces imprimiré o manejaré un ritmo o el otro dependiendo de las circunstancias en las que me corresponda hablar.
Lo otro, algo muy importante que he seguido perdiendo y que le hago mucho hincapié a mis alumnos, Raiza, es la comprensión del contenido o comprensión del contenido, que también lo llevo de la mano con la comprensión lectora. Hoy hay gente que le deja leer un documento, que inclusive son profesionales, y después le decís cuál es la idea central y que te desmenuce ese documento que acaban de leer y no pueden hacerlo. No sé, solo sé que habla de tal, de X cosa. Yo, por favor, lo acabamos de leer. Entonces le digo, para un locutor o para un comunicador, para un orador, es indispensable la comprensión lectora, que comprenda lo que lee. Si vos me das a mí a leer un libro, de lo que sea, del despertar de la conciencia del libro, yo no puedo venir a hablar de algo que no comprendo. Entonces, yo tengo que comprender, meterme, ver las palabras que no comprendo. Si no comprendo algo, preguntarle a alguien con más experiencia. Le puedo preguntar a Raiza, que ese es su campo. Raiza, ¿qué significa esta cosa? Y entonces, ¿para qué? Para enriquecer y poder comprender yo a cabalidad el mensaje. Si uno no comprende lo que lee, por ejemplo, en el campo del locutor, si uno no comprende un texto, ¿cómo lo voy a explicar? ¿Cómo lo voy a interpretar? Porque también la interpretación es importante. Yo podré interpretar a cabalidad o de una manera efectiva lo que ese texto quiere decir o lo que yo quiero transmitir cuando yo comprendo fielmente el contenido. Y entonces, comprender el contenido va de la mano con una habilidad fundamental para los comunicadores, que es la comprensión lectora. Y eso también se logra hoy en día cultivando el hábito de la lectura, no pasando solamente horas en las plataformas sociales, haciendo scrolling en la pantalla, viendo TikTok, viendo cualquier otra cosa, haciéndote reír, pero no viendo contenido que nutra nuestra mente. Y lamentablemente hoy en día se van muchas horas del día de muchas personas en las redes sociales y no buscan contenido que nutra su mente. Entonces, nutrir la mente, hay que leer, hay que meterse a cursos, seminarios. Si no podemos leer, entonces hay audiolibros, pero hay maneras de nutrir la mente. Y eso lo diría porque tiene que ver con la comprensión del contenido y la comprensión lectora. Y por supuesto, podría decir uno de los últimos pilares, escucha activa y autocorrección. El comunicador tiene que saber escuchar. No solo se trata de que me escuchen y hablar y que me escuchen. Un componente de la comunicación también es el escuchar, saber escuchar. Entonces, la escucha activa, cuando hablamos, es importante. Y por supuesto, la autocorrección. Como les decía, yo me escuchaba e incluso, Raiza, la otra experiencia en locución que yo tuve fue con nuestro colega y buen amigo Marco Antonio Ontiveros, que me dijo, Sí. vos sos, me dice, profesor de oratoria y también de locución, ¿qué te parece? Y él me habló del programa y tuve mi programa que se llamaba Supérate, un programa completamente diferente a la locución que yo hacía una locución yo muy seria, muy formal, una locución de noticias, y luego pasé a hacer una locución un poco más relajada, con un enfoque en un programa de desarrollo personal que se llamaba Supérate. Lo tuve 5 años en Radio Apit, y luego que también se replicaba y nos conectábamos también con Alba Radio Guanajuato, con nuestra amiga Leti Rico, que le agradezco también que me abrió las puertas de la radio, a Marco Antonio Ontiveros y a ella, y tuve durante 5 años ese programa, más de 100 emisiones. Y ahí fue la otra experiencia. Entonces, ahí como el software con el que transmitíamos, a la misma vez que estaba enlazaba y sacaba la señal en vivo, también me quedaba grabado y yo después lo subía a plataformas, yo me escuchaba. Los primeros programas de Supérate, mi locución tampoco se escuchaba tan buena, se escuchaba un poco hasta como apagada, un poco monótona. Yo después, obviamente, ya mejora la locución, hasta hacía voces dentro del programa. La gente me preguntaba, ¿quién es ese viejito que sirve? Así una voz de un viejito que me parecía ahí. Y entonces interactuaba y le digo, no, ese soy yo. Hago un personaje para que no se escuche como un monólogo. Entonces en algún momento también metí un segmento con un personaje que era un señor cascarrabia, que me acompañaba en el programa. Entonces uno va agarrando después, que maneja la técnica vocal, que es lo que le digo a los locutores, a los comunicadores. Hay que practicar, hay que aprender a manejar la técnica vocal. En el caso de los locutores, y el orador tiene que aprender a manejar la voz y aprender a manejar el lenguaje corporal también. Entonces, ¿cómo se logra? Con la práctica. Hay un refrán popular muy conocido que dice, la práctica hace al maestro. Al inicio, inclusive los mejores maestros al inicio, cuando dan por primera vez una clase,
tienen errores, tienen fallas, no se ven tan con tanta confianza, pero después con la fuerza de la repetición, de estar dando la clase, de estar dando la misma clase, que llegan a alcanzar una maestría en eso y luego dan su clase de una manera fluida. Y de igual manera para el comunicador, mientras más ejercito mi aparato vocal, mientras más ejercito mi expresividad corporal, pues voy a ir viéndome un poco con más soltura, ya no me voy a ver rígido, en el caso de la expresión corporal. Mi voz también ya no se va a escuchar una voz monótona, una voz rígida, sino que a raíz de la práctica voy a ir soltando, voy a ir adquiriendo más confianza, la persona va adquiriendo más confianza y va teniendo más versatilidad en el manejo de su voz y más también se escucha un poco más las variables presentes en el uso de las técnicas vocales. Entonces yo diría eso, como estos pilares que mencioné, escucha activa y autocorrección, autocorregirse, como te decía, yo me corregía, yo me escuchaba, y esos primeros programas de Supérate, como los primeros programas que yo aparecí locutando noticias, no me gustaban, pero no me paralicé. Ese es un consejo que le quiero dejar a las personas. Seguí haciéndolo hasta ir mejorando, lo tomaba como tú lo mencionaste, Raiza, como un reto. Y esto es un reto. Yo nací en el mundo de la comunicación, aunque no era comunicador, lo he visto, así que no puede ser que yo no lo haga. Y comenzaba, y al inicio no me salía tan bien, y luego, al punto, como te decía, de que ya hacía voces, cambiaba voces, ya se escuchaba una versatilidad y un dinamismo, o sea, una mayor dinámica en el uso de la voz, y en el programa también ya se escuchaba un programa más dinámico. Sí, Entonces, sí. eso le diría a las personas: autocorrección, escucha activa, comprensión del contenido, manejar el ritmo, una buena dicción, proyectar la voz. Me encanta, fabuloso lo que nos estás compartiendo. Y en cuanto a la respiración, ¿qué nos podrías decir? ¿Qué técnicas utilizas tú, Roberto, para mejorar esa respiración y para evitar la fatiga vocal que a veces puede suceder, ¿no? Suena fácil decirlo, pero no es tan fácil. Inclusive a mí me tomó cierto tiempo poder lograrlo, aprender a manejar la respiración diafragmática. Aún siendo orador, no la manejaba por completo, y hubo experiencias donde ciertas empresas me decían: mire, nosotros somos una empresa y tenemos nuestro personal bien ocupado, vamos a invertir en esta capacitación, pero nosotros no podemos tener tantas sesiones, necesitamos que lo dé intensivo. Por ejemplo, su contenido o el contenido de oratoria, délo en 2 días intensivos. Y entonces me tocaba 2 días estar durante 8 horas, 4 horas por la mañana, 4 horas por la tarde, durante 2 días. Y cuando uno no aprende a manejar el diafragma, pasa lo que tú mencionaste, que es uno de los problemas del habla cuando uno no maneja la técnica vocal adecuadamente: fatiga. La fatiga en la voz, la fatiga vocal. Entonces ya me sentía forzada la garganta, y obviamente la fuerza no tiene que salir de acá, tiene que salir desde el diafragma, que es un músculo que está acá por el estómago. Y entonces aprender a manejar la respiración diafragmática. Cuando comencé a hacer los ejercicios, logré ver los resultados, y ya yo podía hacer ese tipo de capacitaciones, que es un reto. No es lo mismo hablar una conferencia de 1 hora, 2 horas, o inclusive un seminarito corto de 4 horas, 3, 4 horas, que pasar a veces todo el día hablando. Eso es un reto. Sí. Pero cuando aprendí a manejar la respiración diafragmática, que eso es lo que le digo a las personas que nos están viendo y están interesados en aprender a proyectar su voz, la fuerza no está en la garganta, porque entonces lo que van a lograr es disfonía, van a lograr producir los que se conoce como ronquera, cuando uno hace un esfuerzo innecesario en las cuerdas vocales, puede provocar esa disfonía. La fuerza de la voz radica en el aire. La materia prima de la voz radica en el aire. El buen manejo de la respiración es fundamental. Si uno puede tener alguna actividad física que nos ayude a incrementar nuestra resistencia, genial. Por ejemplo, hacer ejercicio, ir al gimnasio, etcétera, o ir a caminar. Yo durante un tiempo adopté la caminata, no tenía tiempo para andar en gimnasio y esas cosas. Entonces, me caminaba alrededor de 5 kilómetros diarios. Últimamente he dejado eso, pero voy a retomar nuevamente la caminata. Sin embargo, el ejercicio físico ayuda, pero también aprender ejercicios como, por ejemplo, el inflar chimbombas, que es algo que un ejercicio que yo les
comparto a mis alumnos. Chimbomba para ustedes como los globos. Los globos, que le llaman así, en otros países de América Latina le llaman globos, en Nicaragua le llaman chimbombas, que son los globos que ponemos en las piñatas, en las Ajá. festividades. Sí, sí. Al inflarlo, uno utiliza tanto los pulmones como el diafragma, porque cuando uno hace este ejercicio, inspira y luego sopla el globo y entonces tiene que llenarlo y ahí uno está ejercitando el diafragma, está contrayendo el diafragma. Y eso es importante, por ejemplo, para cuando uno hace la respiración diafragmática, utilizar el diafragma para que el diafragma dosifique la salida del aire y no nos salga el aire de un solo golpe. Y entonces dosificar a través del músculo del diafragma, cuando hacemos este ejercicio de la chimbomba o del globo, inflar el globo, pero no una vez, sino de manera constante hasta que se forme el hábito en nuestra mente subconsciente, de aprender a manejar ese músculo, a contraerlo y a coger mayor aire cuando respiramos. Cuando nosotros respiramos, hacemos esto. La mayoría de las personas lo lleva al pecho, a los pulmones. El locutor o el orador debe de llevar conjuntamente la mayor cantidad de aire, si bien es cierto, llega aire, va a llegar siempre aire a los pulmones, pero tratar de coger la mayor cantidad de aire con el estómago. Entonces, yo hago esto e inflo conjuntamente mis pulmones, pero la mayor cantidad del aire la trato de tomar con el estómago. Y entonces esa es la respiración diafragmática y manejar, dosificar el aire para que ese músculo no suelte ese aire de golpe. Hay varias técnicas, hay diferentes locutores que están diferentes técnicas, pero una que yo he encontrado sencilla es la del uso del manejo de inflar globos, ejercitarse inflando globos de manera constante. Entonces hace uno la tensión del diafragma y entonces uno aprende a manejar el diafragma de esa manera. Buenísimo, me encanta. Así que ya saben, amigos, tomen nota y pues estén atentos aquí a lo que Roberto nos está compartiendo. Roberto, ¿qué opinas sobre el uso de la inteligencia artificial en la locución? ¿Desde qué punto de vista? Porque hay varias vertientes que pudiéramos decir desde el punto de vista ético, desde el punto de vista de creatividad. Más o menos como, ¿en qué enfoque lo mencionarías, Raiza? Bueno, pues háblanos en general en ambos, por ejemplo, porque yo sé que, claro, yo digo que todo lo que se va aprendiendo, todo lo que podemos incorporar para hacer la vida, pues tal vez un poco más fácil, pero siempre saber por cómo llevar ese mensaje al mundo, además de que estés utilizando otras maneras, otros modos, pero no desviarnos de lo que realmente queremos llevar. Entonces, bueno, háblanos en general, ¿qué opinas tú sobre el uso de la inteligencia? Ya sea a través de utilizar otras voces, ya sea a través de hacer ediciones. Hay muchas formas, es verdad lo que tú dices, hay muchas maneras, pero bueno, cuéntanos un poquito acerca de toda esta tecnología, todo este avance que vamos viendo ya creciendo, porque en verdad está avanzando y qué tanto interfiere, sobre todo en esta profesión, ¿no? En la locución. ¿Crees que la locución sigue siendo un arte fundamental en la comunicación actual? Cuéntanos a ver tu opinión acerca de eso. Mira, con respecto a la tecnología, los profesionales altamente efectivos deben de estar al día con la tecnología y deben adaptarse a las circunstancias que aparecen en el mundo laboral, en el mundo profesional. Y las tecnologías, como la inteligencia artificial, son tendencias que vinieron para quedarse, ya se están usando. Ya hay estudios, inclusive de países de América Latina, donde altos ejecutivos y profesionales de alto desempeño están usando diariamente la inteligencia artificial para una u otra cosa, como auxilio en el trabajo. De manera que estas herramientas, yo estoy a favor del uso de la inteligencia artificial de una manera ética. Por ejemplo, ¿de qué manera? Por ejemplo, utilizando los diferentes chatbots como DeepSeek o ChatGPT o cualquiera otra, para no decir que mencionamos acá solo a una empresa, de las diferentes que existen. Te pueden servir, por ejemplo, a un locutor, a un orador, a un comunicador, para darte ideas creativas.
Sí. para apoyarte con la creación de ideas creativas, de ayudarte a maquinar sobre un proyecto, etcétera. Donde yo no estoy de acuerdo es en el uso de la inteligencia artificial para el cambio de la voz. Yo creo en ese aspecto, yo considero fundamental el uso de la tecnología como herramienta que nos auxilia para ser profesionales competentes y para facilitarnos la vida y facilitarnos muchas cosas en el trabajo. Sin embargo, ahí sí estoy un poco con la vieja escuela, donde yo considero, con la opinión, coincido con la opinión de los locutores de la vieja escuela, que dicen que el buen locutor es aquel que tiene que aprender a manejar su técnica vocal. Entonces, un buen locutor que sabe manejar la voz y puede hacer voces, puede cambiar, hacer acentos, hacer voces, etcétera, es mucho mejor que hacerlo de manera artificial por inteligencia artificial. ¿Qué pasaría el día de mañana si se da un apagón tecnológico y caemos en el mundo quedamos en el mundo análogo? Hmm. ¿Qué va a pasar con aquellos locutores que abusan de los software de inteligencia artificial o que abusan de los software de edición de audio para hacer efectos en sus voces y cosas, y su técnica vocal cuando están en vivo es desastrosa? ¿Has escuchado algunos cantantes donde cuando se les apaga por un momento el autotune se escuchan horrible? Sí, señor. Yo he escuchado cantantes donde no sé qué pasa y en algún momento el DJ o el que estaba controlando se le apagó en un momento el autotune. El autotune, y que es un aparato para afinarle la voz de una manera Ujú. artificial a los artistas, para aquellos que nos están viendo. Seguramente lo han escuchado ese término. Y entonces se escucha que es horrible, desentonada, desafinada, espantosa. No es correcto, por ejemplo, para alguien que se diga locutor, para alguien que se diga comunicador, para alguien que se diga orador, que sigas que estar en vivo, donde estás con un micrófono o sin micrófono frente a las personas y te toca poner tu talento en escena, en vivo, sin ayuda de eso. Ahí es donde está el reto. Y ahí es donde muchos hoy en día que están habituados a abusar de la tecnología, no pueden sencillamente, Sí. no pueden con eso. Y entonces yo les digo, el talento del locutor es su voz, es su técnica Así es. vocal. Estas cosas son ayudas, son soporte, igual que para el orador, una diapositiva es nada más un apoyo visual, pero no pasa nada si se da un apagón, no pasa nada si no me encendió el proyector. Yo igual, como conferencista, yo debo manejar la técnica vocal y saber lo que voy a presentar. Y si no hay un proyector, yo no voy a suspender mi conferencia por eso. Porque el Así talento está en el orador, en su conocimiento y en la habilidad que tiene para entregar esa información de una manera asimilable para el público, conectar esa información con el público. Ahí está el talento del orador y en este caso del locutor también. Radica en su conocimiento, en su experticia, en el talento, en su talento y en el manejo de las técnicas vocales para comunicar esa imagen, ese mensaje, tocar las mentes, los corazones con el poder de su voz. Entonces, eh, estoy a favor del uso de la inteligencia artificial como un auxiliar que nos pueda dar ideas creativas, que nos pueda auxiliar en el montaje de un guión, en ciertas cosas, pero no con el uso, por ejemplo, para suplantar la voz natural de un locutor. Creo que el talento natural de un locutor siempre va a ser su voz natural, su manejo natural de las técnicas vocales. Y eso, a pesar del avance de la inteligencia artificial y el avance de la tecnología, para mí es algo que no debe de cambiar. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso mencioné eso de la voz para ver qué me decías, porque es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo. A pesar de que, bueno, la inteligencia artificial sabemos que está avanzando rápidamente y sobre todo en esto, en la síntesis de voz, ¿no? Que va ofreciendo esas opciones como voces clonadas, generadas automáticamente. Y yo digo, pues sí, es maravilloso tener un avance en la tecnología, ayudarnos, ¿no? Porque como tú bien dices, son esas herramientas que nos facilitan muchísimas cosas, pero la autenticidad, la emoción humana en nuestra voz sigue siendo insustituible. Y eso es algo que yo digo debe predominar, debe seguir existiendo en los locutores si de verdad quieres ser un locutor profesional. Estoy totalmente de acuerdo contigo, mi querido Roberto. Y, y bueno,
Me gustaría que nos comentaran muchísimas cosas para que pudiéramos estar conversando, pero bueno, ya se nos fue una hora casi, fíjate, porque es así cuando estamos en una conversación realmente que nos apasiona. Y qué bonito todo lo que se ha estado compartiendo, porque sé que hay muchas personas allá afuera que puede que estén en esos comienzos y me gustaría también que tú pues finalizaras dándole pues tal vez algunas recomendaciones, no me gusta utilizar mucho la palabra consejo, ¿verdad? Pero esas recomendaciones, algunos tips que tú pudieras darle, además de todo lo que has dado, que sé que ha sido bien amplio lo que nos has compartido, pero ¿cómo pueden hacer ellos en esos comienzos? Sé que a veces pues, puede que surjan situaciones, que se decepcionen, que no quieran seguir avanzando todos esos ejercicios que has estado compartiendo que también son extraordinarios y fabulosos para mejorar, pero ¿qué puedes compartir para ellos? Para que sean realmente un comunicador, un locutor profesional con esa excelencia de la palabra. Bueno, Raiza, diría en primer lugar, le tiene que apasionar a la persona el mundo de la comunicación. Yo descubrí mi pasión en esto, o sea, no era porque mis padres eran periodistas, porque mi hermana, mis padres en su matrimonio, salimos mi hermana y yo, estuvieron 2 hijos, ¿verdad? Ellos tuvieron otros matrimonios y tengo otros hermanos, pero en el matrimonio de mi padre y mi madre, en esa unión salimos mi hermana y yo. Mi hermana tomó otro camino, no tomó el camino de la comunicación, yo tomé el camino de la comunicación, pero descubrí que tenía habilidad y descubrí la pasión por eso también en su momento. Porque al fin y al cabo, el ser hoy un orador, el ser un conferencista, el ser ese maestro de técnicas de locución, ¿verdad? En la Academia Nicaragüense de Locución, que acá imparto esos cursos, ser profesor de oratoria, al igual me dedico a la comunicación, o sea, es comunicación, pero aquellos que quieren incursionar, mi primer consejo es, te tiene que gustar lo que haces, tienes que sentir comunicación. Al que le apasiona la locución, que se meta de lleno. Ese sería mi primer consejo. Métase de lleno y inicia como pueda. En el camino, Dios nos va poniendo las herramientas a las personas adecuadas para ir avanzando. Pero lo primero, tiene que gustarte, porque cuando uno se mete a algo solo porque dicen, aquí vas a ganar dinero, o aquí vas a ganar protagonismo, tal vez aquí no ganas mucho dinero, pero ganas proyección o ganas protagonismo. Como algunos que se quieren meter, por ejemplo, a esto de ser oradores o conferencistas, por los aplausos o por proyección, etcétera. Y le digo, mira, si te metes por eso, no te auguro mucho éxito como conferencista o como orador. El orador tiene que tener pasión por enseñar. El buen orador no es aquel que se sube en escenario para que le suben el ego y le digan, qué maravilloso que habla Roberto, qué maravilloso que habla Raiza, o qué maravilloso que habla usted. El orador es aquel que le apasiona comunicar y entregar un mensaje que ayuda a cambiar vidas a las personas, a tocar mente y corazones. Ese es el orador efectivo. E inclusive ese es el locutor efectivo, porque también el locutor con su voz en los medios de comunicación tradicionales y hoy en día en los medios de comunicación digitales, en las nuevas formas de comunicación que no mencionamos, pero que se está haciendo hoy en día, por ejemplo, el podcasting, que es una evolución en el mundo de la comunicación. De igual manera, hay alguien que te está escuchando al otro lado de un dispositivo móvil, escuchándote, y ese mensaje, esa voz, es la que va a dejar un legado, una huella en la mente y en el corazón de esa persona. Entonces, lo primero, si te gusta, si te apasiona, hay que meterse de lleno. Y en el camino uno se va puliendo. No importa si no tenemos en ese momento las cosas adecuadas. Recuerdo mi inicio solamente de manera rápida. Yo en ese momento tenía cero experiencia. Tenía la noción de cómo hacerlo porque miraba a mi padre hacerlo, miré cómo los locutores lo hacían. Capacidad de redacción tenía yo hacía las notas, pero todavía no me lanzaba a locutarlas, a presentarlas. Simplemente acepté el reto. Me dice mi papá, vamos, hay que darle dinamismo, ahora quiero que vos lo hagas. Primero en grabación, después me dijo, ahora en vivo, hacerlo por llamada, y después en la cabina, vení para acá. Y a pesar de que no tenía todas las condiciones necesarias y que yo mismo a nivel mental creía, oye, no creo que lo haga tan bien, pero
pero aquí voy, decía yo, y entonces lo hice. Y con el tiempo ya uno se va puliendo, va estudiando, va adquiriendo técnicas, va fortaleciendo la autoconfianza y uno lo va haciendo mejor. Pero la clave está en que te guste. Yo me quedé haciendo eso porque me gustaba, y me sigue gustando, porque me apasiona la comunicación, me apasiona que a través de mi mensaje poder llegar a las mentes y a los corazones de las personas y dejar una huella positiva. Sí, Entonces, ese sería mi consejo para aquellos que quieren iniciar en este mundo. Hazlo porque te apasione y métete de lleno. Y una vez que te metas en el camino, hay que estudiar, claro. hay que aprender, hay que ir creciendo para no quedarse estancado y poder destacar en eso que hacemos y que nos gusta. Excelente mensaje, querido Roberto. Y antes de finalizar, me gustaría que nos comentaras un poquitico acerca de estos nuevos proyectos que estás haciendo para que las personas también conozcan de esta nueva etapa tuya, que por supuesto todo está muy relacionado porque la voz también tiene mucho que ver aquí en esto que estás haciendo. Entonces, cuéntanos y además también danos información para las personas, cómo se pueden comunicar contigo, también en tu academia para que se pongan en contacto si desean recibir algún taller, certificación también contigo, para que sepan cómo conectarse contigo. Claro que sí, Raiza. Aparte de mis proyectos actuales, siempre siguen siendo a través de la Academia Nicaragüense de Locución y del Instituto de Oratoria y Liderazgo, nuestros cursos que son como el estandarte, nuestros cursos de expresión oral principales, tanto el curso Oratoria de Alto Impacto, donde ayudamos a las personas de una habla pasiva e insegura a una habla activa y una habla con pasión y con impacto. Y las técnicas y el curso de técnicas de locución también. Entonces estos son nuestros cursos, siempre los mantenemos, son nuestro principal, como te digo, estandarte. Tenemos otros cursos, como tú lo mencionabas, tenemos otros cursos de inteligencia emocional, relaciones humanas y todo, pero en el campo de la comunicación tenemos estos cursos y también asesorías especiales también para personas que ya tienen experiencia hablando en público. Ahorita estoy asesorando a una persona acá en Nicaragua que es conferencista, está dando conferencias activamente y lo que estamos es haciéndole un coaching para afinar detalles. Pues la persona tiene experticia y tiene un amplio conocimiento de su tema, un muy buen dominio de su tema. Entonces también contamos con ese servicio de la asesoría para aquellos que ya tienen experiencia hablando en público, pero que desean llevar su comunicación a un mayor nivel. Tenemos ese mentoring y coaching de comunicación. Y por supuesto el nuevo proyecto que te mencioné, Raiza, que está bien siempre vinculado a la comunicación, es la pasión por el teatro, por la actuación. Yo tenía esa inquietud de querer estudiar teatro, pero no me había permitido en años anteriores. Finalmente, el año pasado pude tomar un curso de teatro, de técnicas de teatro, graduarme del curso, poner en escena como graduación una obra y ser el protagonista, actuar en esta obra y ser el protagonista. Era una obra de comedia, se me da muy bien la comedia y entonces salimos bastante bien. Y fui invitado, tengo el honor, ¿verdad?, de integrar, como lo dije anteriormente en la charla, la compañía de teatro Hugo Hernández Oviedo, un gran personaje del mundo artístico y del mundo del teatro en Nicaragua, que ya falleció hace varios años, pero que dejó un legado grande aquí en la cultura y tenía un nombre, una gran trayectoria, ¿verdad?, aquí en Nicaragua. Entonces su hijo, Jorge Hernández Iglesias, dramaturgo y actor, quedó al frente de la compañía de teatro, me extendió la invitación y ahora yo pertenezco a la compañía de teatro. Estaremos poniendo en el mes de julio, a finales del mes de julio, una obra titulada La Obra Azul, una obra inspirada en Rubén Darío, nuestro más insigne poeta, Rubén Darío. Entonces, esta obra azul se estará efectuando en la sala de teatro Justo Rufino Garay y estaremos presentando esta obra y otras obras en diferentes teatros. Entonces, ese es como mi proyecto más novedoso, la incursión en el mundo de la actuación, el mundo del teatro, y ahí estamos asistiendo a nuestros ensayos para tratar de hacer lo mejor posible, porque requiere bastante ensayo, bastante práctica también el mundo del teatro, que tiene que ver con el manejo de las técnicas vocales, manejo de emociones, manejo de técnicas de actuación, que hay que saberlas emplear y ensayar mucho sus textos y enseñar mucho para que todo salga un éxito.
Sí, pero qué bueno, te felicito. Te felicito, mi querido Roberto. Siempre ahí creando, ¿no? Innovando, pero sin perder ese ritmo, ¿no? En la comunicación, en ese arte maravilloso de comunicar. Me encanta. Mis Felicitaciones datos, nuevamente. mis datos de Sí, contacto que se me olvidó, que tú lo habías dicho, sí, te iba a aquellas decir, personas por si que están quieres. viendo la transmisión y que desean seguir un poco más sobre la trayectoria de este servidor, quisieran algún curso de expresión oral, mejorar su expresión oral, alguna certificación o alguna asesoría, pueden buscarme en las redes sociales eh, como Coach Roberto Hernández. Aparezco en Facebook, en Instagram, mi canal en YouTube también, como Coach Roberto Hernández. Recuerden que eso se escribe Coach, C-O-A-C-H, Coach Roberto Hernández, y listo. Y también mi número de WhatsApp es el 505, el símbolo de más, para los que están fuera del país, símbolo de más 505, que es el código del país, símbolo de más 505 87 56 32 00. Repito, símbolo de más 505 87 56 32 00 es mi número de WhatsApp para aquellos que quieran contactarme. Así que, Raiza, un gran placer haber compartido contigo ahora nuestra vicepresidenta de la Red Mundial de Locutores, también con todos los amigos que están siguiendo esta transmisión y aquellos a que algo de este mensaje, de lo que acabamos de compartir, pueda serle útil de alguna manera. Sí, lo es, mi querido amigo. Muchísimas gracias por todo lo que nos has compartido. Gracias por permitirnos tener el honor de contar contigo en esta red maravillosa, la Red Mundial de Locutores, por tanto que nos has regalado, tanto que has enseñado y por lo que sigues haciendo por el mundo en este arte de la comunicación. Así que muy agradecida estoy yo de conocerte y de haberte acompañado en este espacio maravilloso para muchas personas con todas esas recomendaciones que has dado. Gracias, felicitaciones nuevamente por ser la voz destacada de este mes de mayo y bueno, por ser esa voz que realmente deja huella y que impacta al mundo. Muchísimas gracias, gracias. Bendiciones hasta Nicaragua y pues gracias por ser parte de la Red Mundial de Locutores. Gracias a ti por la entrevista, gracias por el espacio. Gracias, mi querido Roberto. Hasta la próxima. Chao. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden, por favor, que nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, denle like, compartan este video para que llegue a muchas personas. Como siempre digo, no sabemos quién se pueda beneficiar de lo que acá se esté compartiendo. Muy agradecida de ser parte de esta hermosa familia de la Red Mundial de Locutores. Muy agradecida a mi querido Marco Ontiveros por haberme dado este cargo maravilloso como vicepresidenta, siempre compartiendo con él entre tantos proyectos y tantas redes, pero no me canso de dar lo mejor de mí, porque realmente, como bien nos dijo nuestro querido amigo Roberto, cuando te apasiona hacer algo y lo haces con todo el amor del mundo, porque te gusta realmente, porque lo llevas muy dentro, pues es algo que se vive, que se goza, que se disfruta y yo trato de hacer siempre lo mejor posible para todos ustedes, para llevar siempre lo mejor. Gracias una vez más y recuerda, si tú quieres ser parte de la Red Mundial de Locutores, pues envíame un mensajito a través del WhatsApp al +1 786 378 0402. Aquí voy a estar dejándolo también en el chat el número. De igual manera, pues puse ahí en el chat el número de nuestro querido amigo Roberto Hernández para todos ustedes que se puedan comunicar con él para lo que deseen, ya sea certificaciones, cursos, talleres o alguna recomendación que quieran de él o conocer algo más y seguirlo en sus redes sociales. Pues sé parte de la Red Mundial de Locutores. Aquí tenemos muchísimos beneficios para ti, además de también tener nuestra certificación para que tú puedas certificarte como locutor y productor y tener también esa oportunidad y posibilidad de que disfrutes y tengas un espacio para ti en un programa de radio entre tantas emisoras de radio que ya hoy en día tenemos en conjunto, la primera, pionera Radio APIT, y luego muchas otras emisoras hermanas donde también puedes compartir tu mensaje para el mundo. Gracias a todos, bendiciones, hasta la próxima. Chao, chao.